¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Soy su profesor Jorge Aurelio Farrés y bueno, bienvenido a esta clase virtual de geometría. Pues el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que viene a ser la circunferencia. Y para eso vamos a determinar la parte teórica de la siguiente manera. Muy bien, la circunferencia obviamente es el lugar geométrico de un puntito que se mueve en el plano de tal manera que dista sobre un punto fijo llamado centro. Muy bien, vamos ahora sí a los elementos. Para ello vamos a ubicar a la circunferencia y vamos a tener en cuenta cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos el centro, ¿no? El punto fijo. Tenemos el radio, en este caso OB, el radio OP, el radio OC, el radio OA. Muy bien. La cuerda EF, ahí está la cuerda EF, segmento que une dos puntos en la circunferencia. Recordar que todo punto en la circunferencia se llama punto aferente. Muy bien. El diámetro BC, que equivale a 2 veces el radio. Muy bien. El arco EB, este arco de acá es el EB. La flecha o ságita, que obviamente es una parte de quién, del radio, ¿no? Pero claro, cuando esta corta perpendicularmente a una cuerda. Tenemos la recta secante L1, la recta tangente L2 y el punto de tangencia. Muy bien. Y bueno, pues para el perímetro, en este caso de la circunferencia, que es la longitud de la circunferencia en sí, es 2pi por el radio. Muy bien. Seguimos. Vamos ahora sí, jóvenes, a las posiciones relativas de dos circunferencias coplanares. Para esto entonces tenemos las circunferencias exteriores. Entonces aquí tenemos la gráfica cuando dos circunferencias son exteriores. Matemáticamente sería que la distancia sea mayor que la suma de los radios. Muy bien. Si eso ocurre, entonces dichas circunferencias son exteriores. Muy bien. Las circunferencias tangentes exteriores se determinan de esta forma. Y obviamente ahí te das cuenta que la distancia entre los centros es igual a la suma de los radios. Circunferencias secantes. Veamos acá, ¿no? Son dos circunferencias que se están intersectando. La relación es que la distancia entre los centros siempre debe ser mayor que la diferencia de los radios, pero menor que la suma de los mismos. Circunferencias ortogonales son aquellas que cuando los radios van hacia el punto de contacto generan un ángulo de 90 grados. Entonces, la distancia con los radios obviamente deben de si satisfacen esta parte de acá, entonces vamos a decir que son circunferencias ortogonales, ¿no? Es en sí el teorema de Pitágoras. Circunferencias tangentes interiores. Se determina de esa forma, en donde la distancia debe ser igual a la diferencia de los radios. No te olvides. Circunferencias interiores, que se determina gráficamente así, se da cuando la distancia entre los centros debe ser menor que la diferencia de los radios. Y no olvidar las circunferencias concéntricas, ¿no? Que obviamente tienen el mismo centro. Si hablamos de distancia entre los centros, obviamente va a ser 0, ¿no? Y también resaltar lo que es, ¿no?, en la región denominada corona o anillo circular. Bueno, para esto vamos a un ejercicio de aplicación para determinar las posiciones relativas. Por ejemplo, nos indican que los diámetros de dos circunferencias situadas en el mismo plano están en relación de 10 a 6. Muy bien. Y la distancia entre sus centros es como 8. Tales circunferencias son. Entonces vamos a determinar qué tipo de circunferencias son. Tengo la distancia entre los centros, que es 8, y tengo el valor de los diámetros. Diámetro 10, diámetro 6. Para eso entonces vamos a ubicar esas dos circunferencias. Si por ejemplo acá el diámetro es 10, significa que el radio sería 5. Si el diámetro sería 6, el radio sería 3. Y no olvidar que la distancia entre los centros es 8. Teniendo en cuenta esos tres elementos, es evidente de que el 8 es igual a 5 más 3. ¿Quién es 8? La distancia entre los centros, y el 5 y el 3 son los radios. Entonces satisface esta condición, que la distancia es igual a la suma de los radios. Entonces es evidente que la gráfica debería determinarse de esa forma. Mejor dicho, si hablamos de la posición, estamos entonces en las tangentes exteriores. Muy bien, vamos ahora sí a las propiedades fundamentales.
Primera propiedad fundamental se da que cuando el radio choca hacia el punto de tangencia, el ángulo formado va a ser de 90 grados. Segunda propiedad, tienes una cuerda y si el radio corta perpendicularmente a la cuerda, lo que hace es que divide a la cuerda en partes iguales y obviamente al arco también. Tercera propiedad, si yo tengo dos cuerdas que son paralelas, los arcos comprimidos, o sea AE y FB, son congruentes. Siguiente, tenemos un punto exterior A y a través de ella se han trazado líneas tangentes. Lo primero que vamos a destacar es que las tangentes son iguales, o sea, quiere decir AB con AC. Pero además también puedo adicionar que cuando el centro se une con el exterior, el segmento formado es una bisectriz. Quinta propiedad, tenemos acá de que cuando las cuerdas en este caso son iguales, entonces los arcos AB y CD también son iguales. Muy bien. Tenemos otra propiedad, acá tenemos dos circunferencias que son obviamente exteriores y tenemos dos rectas tangentes ahí, ¿no? Tangentes ahí. En donde nos indica que AB con F son iguales y que al tomar PQ con ST también son iguales. ¿Ya, chicos? Eso no olvidarse. Bueno, vamos ahora sí a hablar acerca del teorema de Poncelet y lo que debes de saber es que se le aplica cuando hay una circunferencia escrita en un triángulo rectángulo. ¿Cómo se calcula el teorema? Fácil, pues jóvenes, sería la suma de los catetos, o sea AB más BC, más es igual a la hipotenusa, en este caso AC, más 2 veces el radio, ¿ya? Ahí aplicamos Poncelet. Y luego también tenemos el teorema de Pitot, en donde nos damos cuenta de la aplicación cuando la circunferencia está inscrita en un cuadrilátero. ¿Está bien? Ahí aplicamos Pitot, entonces nos dice la propiedad que la suma de lados opuestos es la misma. O sea, AB más CD es igual a BC más AD. Siguiente, bueno, es infaltable el teorema de Steiner, ¿no? Entonces acá tenemos una circunferencia en donde le hemos trazado líneas tangentes. Luego le hemos trazado tangentes interiores, como te das cuenta ahí, y se forma un cuadrilátero. Y en el teorema nos indica que la diferencia de lados opuestos es la misma, o sea, AB menos CD es igual a ¿qué? AD menos BC. Otra propiedad también parecida, ¿no? Si te das cuenta en la de Steiner, acá le hemos quitado solamente una línea tangente interior, entonces nos quedamos con esta. Entonces, a simple vista sabemos que el segmento AF y el segmento AQ son iguales, ¿no? Por teorema. Entonces la propiedad acá nos indica que ese AF y ese AQ son iguales a P. ¿Quién es P? P es el semiperímetro del triángulo AB, ABC. ¿Ya? Eso ten en cuenta, por favor. ¿Ya, chicos? Muy bien. Circunferencia inscrita a un triangulito. A veces, por ejemplo, los jóvenes tal vez no saben cómo ubicar cuando se indica, ¿no?, que la circunferencia está inscrita o circunscrita. Entonces acá voy a detallar esa parte. Cuando dice circunferencia inscrita a un triángulo, significa que la circunferencia está dentro del triángulo, ¿no? Ahí está. De esa forma. No olvidar que a este I, que viene a ser el centro de la circunferencia, se le llama el incentro. Y al radio, el inradio. Eso no olvidarse, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos ahora hacia la circunferencia circunscrita al triángulo. ¿Qué significa eso? Que la circunferencia pues va a contener al triangulito, ¿ya? Va a contenerlo. Se determina de esa forma. No olvidar que a este centro se le llama ¿qué? Se le llama el circuncentro y al radio se le llama circunradio. No se olviden. Y por último tenemos a la circunferencia inscrita al triangulito. Quiere decir que la circunferencia está fuera del triangulito, ¿no? Y se determina de esa manera. Obviamente está fuera relativa a BC y tangente a la prolongación de AB y AC. A este se le llama lo que es el excentro y al radio se le llama lo que es el exradio. Muy bien, ya está. Siguiente. Bueno, vamos ahora sí a tener en cuenta los ángulos en las circunferencias. Primera propiedad, el ángulo central. ¿Qué nos dice el ángulo central? Que el angulito y su arco, que viene a ser AB, son iguales. Siguiente, el ángulo inscrito, entonces nos indica que si este ángulo vale θ, su arco sería el doble, o también quiere decir que θ es la mitad del arco BC. Ahí está.
Vamos, Miau, ¿qué más nos dices? Ah, ya, vamos por acá. El ángulo semi-inscrito. Tenemos una circunferencia y una línea que es tangente, ¿estamos de acuerdo? Entonces este angulito formado con la tangente y la cuerda es el ángulo semi-inscrito. ¿Cuánto mide beta? La mitad del arco EFH. Ahí está. Ángulo ex-inscrito. Tenemos ahora una línea secante y una cuerda y todo este barrido de acá de ABC, entonces phi sería la mitad de todo eso. Ahí está. Y vamos a la otra, que viene a ser el ángulo interior, o sea, yo voy a trazar una cuerda, otra cuerda, y el ángulo que está por acá, que es el interior, se calcula de la siguiente manera. Sería la semisuma de los arcos, o sea, el arco CD con el arco AB entre dos jóvenes. Muy bien, sigamos. Ahora vamos con lo que es el ángulo exterior. En el caso del ángulo exterior determinamos tres situaciones. La primera es cuando tenga dos líneas que son secantes. El ángulo exterior es X. ¿Cómo se calcula? Simplemente la diferencia entre el arco AB mayor menos el arco CD entre 2. El otro caso es cuando hay una tangente y una secante, también ocurre lo mismo. Quiere decir que AB menos AC entre 2 me debe dar X. Y la otra es cuando las dos son tangentes. Ahora, cuando las dos son tangentes, la propiedad también es igual que en la anterior, pero acá va a adicionarse otras más. ¿Y cuáles son esas otras más? Veamos. Primero, de que el ángulo y el arco obviamente son suplementarios. No olvidar que AP y PB son iguales, ¿no? Eso no olvidarte. Tampoco cuando el centro se une con el punto P se convierte en una bisectriz. Ahí está, ve, ángulos iguales. Además, si el arco vale tita, entonces el ángulo que se opone al arco, o sea beta, son iguales, ¿ya? Eso no olvidarse, jóvenes, ¿ya? Eso no olvidarse. Muy bien, siguiente. Vamos ahora sí a lo que es un cuadrilátero inscrito, o llamado también cíclico. Entonces, es aquel cuadrilátero que tiene sus cuatro vértices, ¿en dónde? En una circunferencia, ¿ya? Muy bien. Y ello me determina tres propiedades. Cuando es el cuadrilátero inscrito se determinan tres propiedades. La primera, como se muestra, es que la suma de ángulos opuestos debe darte 180 grados. La segunda es que al trazar las diagonales, los ángulos alfa y tita deben ser iguales. Y la tercera, que el ángulo interior con el opuesto exterior deben ser iguales. Esas propiedades, jóvenes, son las que cumple un cuadrilátero inscrito. Que no vamos a decir lo mismo pues que en el inscriptible, ¿no? Porque acá en esto se cumple. Pero ¿qué pasa en el inscriptible? Miren por acá. Vamos ahora sí con los cuadriláteros inscriptibles, ¿ok? Entonces, va a ser inscriptible cuando cumple cualquiera de los casos del inscrito. O sea, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, miren, jóvenes, si yo tengo un cuadrilátero y observo que los ángulos opuestos están sumando 180, entonces rápidamente voy a decir que el cuadrilátero es inscriptible y que por sus vértices pasa una circunferencia. Ese es el caso 1. El caso 2. Cuando en un cuadrilátero el ángulo interior y el ángulo opuesto exterior son iguales, entonces voy a decir que el cuadrilátero es inscriptible, ¿correcto? Tercer caso, cuando trazo las diagonales, si acá vemos que este alfa es igual a tita, si es que pruebo que son iguales, o sea, el choque y rebote, entonces voy a decir que el cuadrilátero es inscriptible, jóvenes. Muy bien. Hasta ahí, espero que se haya entendido bien la parte teórica, ya que vamos a desarrollar algunos problemas en clase también. Ya sabiendo esto, simplemente vamos a desarmar esa practiquita, ese material, jóvenes. Muy bien, para ello vamos a hacer otra pequeña introducción con respecto a la circunferencia. Y para eso tenemos los ejercicios de aplicación. Veamos. Primer problema. Nos dice que sobre una circunferencia de diámetro AB se traza la cuerda CD tal que corta perpendicularmente a B en M. Si AB vale 10 y CD vale 8, hallar el arco BC. Veamos, jóvenes. Para eso vamos a graficar. Ahí he puesto una circunferencia con diámetro, en este caso AB. Vamos a trazar la cuerda CD. Ahí está, que corta perpendicularmente a AB. Recuerda que AB vale 10
pero como eso sería el diámetro, el radio sería ¿cuánto? El radio sería 5, ¿verdad? Y está. Este puntito me indica que sería obviamente el centro. Ahora, jóvenes, CD vale 8, pero te das cuenta que está cortando de forma perpendicular, ¿o no? Entonces, por propiedad ya sabes tú que va a bisecar el segmento. Quiere decir que cada uno va a medir 4, 4. Entonces, lo que me piden es calcular el arco BC. Este arquito es el que me piden allá. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es mover el radio. Y ese radio lo puedes mover bien hacia C o bien hacia D. Para este caso voy a mover el radio hasta C, que ya sé que vale 5. Y te ganaste que se ha formado un triángulo, ¿cierto? Ya, pero antes de ir con esa parte, notamos que este angulito que estoy aquí señalando sería el ángulo central. Por lo tanto, sabes que con el arco van a ser iguales. Ahí está. Bien. Ahora sí me voy al triangulito que lo he sombreado y es un triángulo porno, ¿no? O sea, por notables. 5, 4 y el de acá sería solamente 3. Bueno, es de 37, 53. Entonces, tú sabes quién se opone a 4, ¿verdad? Exacto. El que se opone a 4 sería simplemente 50 y 53. Muy bien, jóvenes. Ahora sí. Vamos al siguiente problema. Vamos al problema número 4, por ejemplo. Ahí. ¿Qué nos dice? He seleccionado algunos ejercicios de tu material, así que vamos con eso. Tenemos el gráfico en donde A, C, E y G son puntos de tangencia y me piden calcular X. Muy bien, ¿cómo hacemos esta parte? Veamos. Para eso empezamos. Mira, vemos que hay líneas tangentes y las tangentes son iguales. Al unir los puntos de tangencia formas un triángulo de tipo isósceles. Muy bien. Entonces, no olvidar que piden X. Vamos a aplicar esos teoremas de la siguiente manera. Claro, en este caso, este AB con este BC son iguales. Así que yo le voy a colocar alfa, alfa. Me voy para el otro lado y también voy a decir que acá B son iguales. Así que a esos angulitos le voy a colocar tita, tita. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Vamos a tener en cuenta de que en este caso, en el ángulo A, alfa más 6x es 180 grados. Para el ángulo G vamos a decir que tita más 8x es 180 grados. Bien. Luego vamos a introducir el alfa, o sea, opuesto por el vértice, acá tita también, y tenemos un triangulito. Y en ese triangulito decimos que la suma tiene que darte 180. Para este caso lo he puesto de esta manera. 180 es igual a alfa más tita más 2x. ¿Y por qué lo he puesto de esa forma? Porque en este momento yo voy a sumar todo, pero al sumar se van a simplificar, por ejemplo, los alfa, los tita y se elimina un 180. Simplemente sumo el primer miembro, 6 más 8, 14x y el 2x pasa a restar. Sería 12x igual a 180, por lo tanto x sería 15. Una forma de solucionar este problema. Muy bien. Siguiente, problema número 6, por ejemplo, de tu material que se te va a brindar. Dado el cuadrante A o B, ahí está, y el semicírculo de centro O1, me piden hallar el arco CD. ¿Bien? Solamente me piden calcular el arco CD. Bueno, para eso vamos a solucionarlo de la siguiente manera. Primero vamos a colocar a CD que sea X, por ejemplo, que sea X. Y luego vamos a llamarle de O1 un R. Se supone que esto es R, es el radio con respecto a la semi. Y con respecto al cuadrante, tú ya sabes que vale ¿cuánto? 2 veces R, ¿sí o no? Ahí está, ven. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Simplemente voy a llevar el radio hacia el punto F. Obviamente ahí ve hay una perpendicular y acá formas un cuadradito. Muy bien. Entonces puedes mover los radios, como por ejemplo ya lo moví por acá. Entonces, luego hacemos lo siguiente. Vamos a trazar de O hasta C. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora vas a ver. Si yo trazo de O hasta C, yo ya sé que esto vale 2 veces R. ¿Por qué? Porque es el radio del cuadrante. Y hago eso porque este angulito ya sería el llamado ángulo central, ya que es el centro académico, ¿no? Ya es el ángulo central y debe ser igual a su arco. Es por eso que el X de arriba bajaría por acá. ¿Ya? Bajaría ahí. Ahora, del gráfico notamos que la figura obviamente es un cuadrado. Y al ser esta figura un cuadrado, esta vendría a ser su diagonal. Y tú sabes por propiedad de que la diagonal actúa como una bichi. Eso quiere decir que el ángulo, por ejemplo, EOF,
es 45 grados. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien. Bueno, ahora hacemos esto. Vamos a extraer el triángulo EOC. Y notamos que esto vale R, esto vale 2R. Y te das cuenta que no es cualquier triángulo, es un triángulo porno de 30 y 60, jóvenes, ¿ya? Entonces, frente a frente a R va a estar el 30 porque es la mitad. Y frente a, bueno, el otro angulito sería 60, ¿no? Ahí ven. Entonces decimos EOC vale 60. Y si nos vamos por acá, jóvenes, tenemos EOC que sería 45 más X. Entonces simplemente vamos a igualarlo y como resultado voy a obtener 15 grados. Ahí está. Muy bien, jóvenes, llegamos a la parte final de lo que es un pequeño resumen de la parte de la circunferencia con algunos ejercicios para que puedas al menos calentar, tomar pilas para cuando llegue tu práctica, ¿no? Y podamos darle solución a eso. Bueno, de mi parte ha sido todo por hoy y se me cuidan.